Primera de Corintios 12. Primera de Corintios 12, hemos estado allí esta mañana, en esta noche vamos a seguir tratando el tema de la función de la iglesia. Y al mirar cuál es el propósito principal de su existencia, de la existencia de la iglesia, y sobre todo, cuál es la voluntad de Dios para con la iglesia, en este pasaje está hablando de la importancia que tiene cada uno de nosotros ante los ojos de Dios. Y esto es algo que es digno de estar mirando en este capítulo, porque cuando habla de un cuerpo y muchos miembros, que es lo que estábamos viendo en esta mañana, está hablando de que cada uno de nosotros, de los miembros, dependemos uno de los otros. Así como depende el cuerpo de cada órgano, cada parte de lo que constituye nuestro cuerpo, debemos ver de que hay una dependencia el uno del otro. Una de las cosas que vemos en el cuerpo es, por ejemplo, que cuando una parte está enferma o hay algún órgano de nuestro cuerpo que está enfermo, el cuerpo entero se resiente. Aún en algo tan chiquitito, yo me he dado cuenta de que puede causar bastantes trastornos al cuerpo entero. Una de las cosas que estuvimos viendo esta mañana es que el cuerpo, la iglesia, depende de Dios, depende completamente de Dios. Dios es el dador de la vida, Dios es el dador de los dones. Jesús dijo, sin mí nada pueden hacer. Y cuando el Señor dice una cosa así, tenemos que prestar mucha atención porque dependiendo del Señor, también dependemos de los unos de los otros. Fíjense en que cada tejido, cada nervio, cada parte de nuestro cuerpo está tan entrelazado uno con el otro que si no funciona una de las partes, vuelvo a repetir, el cuerpo entero empieza a resentirse, lo cual quiere decir que cada parte de nuestro cuerpo es importante para la salud del cuerpo por igual. Hay algo que notamos y es lo siguiente, es que no existe autonomía, no existe independencia, y cuando digo autonomía es que no es que uno se levanta y hace su cosa y se levanta a otra persona y hace lo que quiere por allí. Vemos nosotros que el cuerpo tiene que funcionar como tal. Cada uno de nosotros estamos tan entrelazados de acuerdo a lo que Dios nos dice, que no puede existir la independencia en el cuerpo de Cristo Jesús. Todos dependemos los unos de los otros. Veamos el versículo número 21, y ustedes van a ver allí que dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de ustedes. Por lo tanto, el cuerpo, fíjense, para mí hay un gozo, los miembros se gozan en lo que es la diversidad. Yo me gozo mucho en la diversidad, y cuando hablamos de diversidad es las características de cada uno de nosotros. Sería bien aburrido si todos nos parecemos en todo, si habláramos igual, si tuviéramos la misma apariencia física. Dios es un Dios de variedad, es una cosa impresionante. Miren, yo no sé cuántos de ustedes les gusta admirar, por ejemplo, las plantas, las flores, los árboles y todo lo que hay, pero vamos a Town Square a caminar. Ustedes vieron donde está el puentecito y están las fuentes de agua, y yo no sé si ustedes vieron la cantidad de plantitas que hay ahí, la diversidad de plantas que hay, es una cosa impresionante. Y digo esto porque no hay más admirable de mirar que en la diferencia, en la variedad, cómo cada uno de nosotros nos podemos combinar o relacionar en esas características, en esas particularidades que tenemos cada uno de nosotros. Mis hermanos, ¿no les fascina cuando ustedes están hablando con alguien y comienzan a conocerle y comienzan a ver puntos lindos que tienen, puntos débiles que todos nosotros tenemos, y que para eso debemos de estar
trabajando el uno por el otro. Allí el autor a los Hebreos en el capítulo 10 y versículo 24 dice esto: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor. Fíjense, en la iglesia cuando viene deberíamos de estimularnos a lo que es amar al Señor, amar a aquella persona que está al lado nuestro, porque hay algo que noto, es lo siguiente: no podemos vivir independientes unos de los otros. Dios nos ha creado para relacionarnos unos con los otros. Y es tan importante esto porque cuando uno está alentando, cuando uno incita, cuando uno aviva, esto va a producir que nos unamos todos a trabajar con un mismo fin. Nuestro fin es ver almas salvadas, ¿no es cierto? Es ver almas que vienen a conocer a Cristo Jesús. Tiene que ser una motivación tremenda la que nos impulse a compartir el Evangelio de nuestro Dios con personas que, déjenme decirle una cosa, yo no sé, pero el día que yo recibí a Cristo Jesús, para mí fue un día impresionante, fue un día de gozo. ¿Por qué fue de gozo? Porque, mis hermanos, el sentir el perdón de pecados, el saber que Dios nos ama tanto, el saber que Jesús fue a la cruz del Calvario, el saber que tenemos un destino eterno en la presencia gloriosa de Dios. Esto es algo maravilloso, a mí me fascina de ver todas estas cosas que Dios ha hecho a favor de nosotros. Y nos ha escogido. Y cuando estamos entonces alentándonos, estamos avivándonos el uno al otro, va a producir de que nos unamos más para trabajar con ese mismo fin. ¿Qué es? Que el gozo que nosotros tenemos, lo queremos compartir con todas aquellas personas que no tienen esta felicidad. ¿No les ha pasado a ustedes que personas, yo he visto gente, me he topado con todo tipo de gente. Gente en drogadicción, gente que está borracha, gente que hasta incluso, le voy a decir una cosa, yo no sé de ustedes, pero a mí me ha tocado estar con gente que son matones o matan por el asunto de drogas. ¿Ustedes no se han relacionado con ese tipo de personas? Una vez estuve en un funeral y me acuerdo que este muchacho, terminado el mensaje en ese funeral, me vino a ver y me dijo: mire, usted habló del amor, usted habló del perdón, pero Dios no me puede perdonar a mí. Y yo digo: no, sí, Dios te puede perdonar. No, usted no me conoce, yo he hecho cosas muy malas. He secuestrado a gente, he matado a gente. Yo estaba, cuando dijo he matado a gente, yo dije, mejor le contesto bien todas las cosas que me pregunte. Pero yo miraba con sorpresa y yo decía: ok, Señor, ¿qué puedo hacer? Porque me dice, mis pecados son tan grandes que ni aún Dios me puede perdonar. Y había una fuente de agua ahí cerca, y le dije: mira, vamos a hacer una cosa. Se me prendió el foco ahí, el poco foco que tengo, se me prendió en ese momento y entonces tomé una piedra bien grande que había ahí al lado de la fuente, y había una piedrecita más chiquitita, y le dije: vamos a hacer una cosa. Esta piedra la vas a agarrar en tus manos y cuando cuente hasta 3, los dos al mismo tiempo la vamos a tirar, ¿ok? Entonces estaba curioso por lo que iba a pasar. Yo digo: 1, 2, 3, pum, tiramos las piedras. Y entonces le digo: tu piedra tan grande que representa todos tus pecados y mi piedrecita chiquitita que representa mis pecados, ¿dónde están las dos? Me dice: en el fondo. Le digo: están al lado una de la otra, ¿no es cierto? Le digo: sin embargo, fíjate tú que el agua cubrió a las dos. Así sea de grande tus pecados y sean pequeños mis pecados, los dos necesitamos de salvación. Pero aquel muchacho se puso a llorar porque él decía: ¿cómo puede este Dios amarme después de todas las cosas malas que yo he hecho? Y mis hermanos, da gozo cuando escuchamos a una persona en estas características que viene a recibir a Cristo Jesús. Para mí es lo más grande que puede haber. Y mis hermanos, la palabra de Dios nos dice de que debemos de considerarnos los unos a los otros, estimularnos a las buenas obras. Pablo después le escribe a la iglesia en Roma y le dice: todo lo que contribuya a la paz, háganlo para la mutua edificación. Todo aquello que contribuya a la paz. Fíjense, en la diversidad vamos a tener distintas opiniones, ¿no es cierto? Vamos a tener distintas características de cómo ver las cosas. Algunos lo ven positivo, otros lo pueden ver muy negativo.
Pero en fin, el asunto está, ¿qué es lo que a mí más me interesa? Que mi opinión sea la que prevalece sobre todo, o escucharnos el uno al otro y de mirar cuál es lo mejor que podemos nosotros tomar. Pero mis hermanos, ¿qué contribuye a la paz? ¿La terquedad mía? ¿Mi orgullo? No. Y por lo tanto, entonces yo digo, yo lo que quiero es que esto sea para edificación, de cómo agradar a nuestro prójimo. Y mis hermanos, cuando nosotros usamos los dones correctamente, como Dios nos está diciendo aquí, créanme que vamos a ver hogares fuertes, vamos a ver hogares fortalecidos, porque si ponemos en práctica lo que estamos viendo aquí en 1 Corintios 12, en la iglesia se va a hacer más fácil todavía. ¿Por qué? Porque lo estamos practicando en la casa. Estamos practicando nuestros dones espirituales en la casa. Cuando tenemos la actitud adecuada, cuando tenemos el amor, cuando tenemos esa humildad que debe destacarnos, cuando empezamos a entender de que Jesús es la cabeza de la iglesia, quiere decir que Jesús es nuestro ejemplo a seguir, mis hermanos. ¿Qué es lo que vemos en Jesús? ¿Qué es lo que usted ve en Cristo Jesús? Porque todo lo que hagamos tiene que ser de la misma manera que lo hizo Él, ¿sí o no? Por un minuto les quiero llevar a Hebreos capítulo 12 y versículos 3 y 4. Vayamos allí, Hebreos 12. Y veamos versos 3 y 4. Y voy a hacer una pregunta después que leamos esto. Consideren aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que el ánimo de ustedes no se canse hasta desmayar, porque aún no han resistido hasta la sangre, combatiendo el pecado. ¿De qué manera nos inspira Cristo Jesús en estos dos versículos? Fíjate que aquí me está mostrando que dice que Cristo Jesús sufrió por ser obediente a su Padre, ¿no es cierto? Sufrió. Mis hermanos, lo hostigaron todo el tiempo. Cuando digo hostigar, quiere decir que aquellos fariseos estaban detrás de él mirando cómo lo podían hacer caer. Estaban celosos, estaban envidiosos por Cristo Jesús, porque veían que las multitudes lo estaban siguiendo. Estaban mirando de que él estaba hablando con autoridad, y entonces lo seguían para ver cuándo él podía caer y tropezar. Y mis hermanos, empezamos a ver que él es nuestra inspiración para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Ahora, vamos a ver una cosa. ¿Cuánta presión tuvo Cristo Jesús? ¿Ustedes creen que se cansó o no se cansó? ¿Tenía cansancio o no? Una vez estaba en una barca y estaba tan agotado que había una tormenta y ni se dio cuenta. Y los discípulos tuvieron que despertar. Estaba extremadamente exhausto, cansado. Lo estaban persiguiendo en todo tiempo. Todo momento lo estaban persiguiendo. Le quiero hacer una preguntita, y es la pregunta que me hice yo en esta semana. ¿Se puede comparar en algo lo que nosotros sufrimos en comparación con Cristo Jesús? Quiero que pensemos en esto, mis hermanos, ¿Se puede comparar en algo a lo que Jesús sufrió, lo que tuvo que sufrir Jesús por nosotros? ¿Hemos pasado por algo igual? Hasta que el ánimo de ustedes no desmaye. Porque Él sufrió tal contradicción de pecadores. Y la pregunta que me hago es, mis hermanos, ¿hasta qué punto nosotros estamos para decir, no, ya sufrí demasiado, entonces mejor largo todo? O dejo de seguir a Cristo o dejo de servirle. ¿Hemos sufrido hasta tal punto que de decir, bueno, he sufrido más que Cristo Jesús? Y Pablo entonces aquí está mostrando la analogía en cuanto a unos puntos interesantes del cuerpo, es decir, la iglesia como cuerpo humano. Y hay un parecido muy grande, pero muy grande. El cuerpo humano nos enseña que hay unidad. Fíjense ustedes, vamos a ir nuevamente a 1 Corintios 12 y veamos el verso 12 y 13. Salud. Versos 12 y 13.
Y dice allí, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Mis hermanos, ¿sabes qué? Lo que yo estoy mirando aquí, no importa de qué nacionalidad, lo que estamos viendo aquí es que no importa a qué nivel social podamos llegar a tener cada uno de nosotros, nos dice que todos hemos sido hechos uno en Cristo Jesús. Por lo cual todos nosotros somos importantes ante los ojos de Dios, ¿sí o no? Ahora, el versículo 14 nos muestra la diversidad. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino ¿cuántos? Muchos miembros. Muchos miembros. Mis hermanos, el cuerpo compuesto de brazos, piernas, manos, ojos, orejas, etc. Hay una diversidad, pero todos pertenecemos a un solo cuerpo. Tercero, estamos viendo aquí la soberanía de Dios. Él nos creó, Él nos ubicó, Él dio los dones, Él da la vida eterna, es Él el que ubica a cada uno en su lugar. Vean el versículo 5, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Soberanía de Dios. Verso 6, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. No nos olvidemos de una cosa, mis hermanos, es Dios el que da los dones, es Dios quien trabaja a través de nosotros. No somos nosotros, es Dios trabajando a través de nosotros. En el versículo número 18, dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Como Él quiso, soberanía de Dios. Y verso 24 nos dice, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Mis hermanos, esto es lo que Dios quiere. Esto es lo que Dios quiere. Y esto es lo que me fascina a mí de este capítulo, de estar mirando lo que Dios hace. Ahora, el cuarto punto en esta analogía del cuerpo, vemos lo que es armonía. ¿Saben lo que es una armonía? Vean versículos 25 al 27. Nos dice allí, para que no haya desaveniencia, discordia, división en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Ustedes pues son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Ahora, les quiero hacer una preguntita, otra pregunta más. ¿Por qué escribió Pablo esta carta? ¿Por qué escribió Pablo esta carta? ¿Por qué escribió este capítulo? ¿Por qué escribió este capítulo? ¿Sabes por qué lo escribió? Porque en esta iglesia no existía unidad. En esta iglesia Dios no era soberano allí. Y les voy a mostrar después. Había un orden total en esta iglesia. Desordenada como ustedes no se imaginan. Desunida, orgullosa. Les voy a mostrar con la palabra de Dios. No lo hice esta mañana porque quería en esta noche compartir con ustedes lo que estaba pasando en esta iglesia. Y Dios no esconde nada para que nosotros en el día de hoy podamos aprender y podamos tomar nota de cómo tiene que funcionar una iglesia. En el capítulo 1 de 1 de Corintios, versículos 10 al 13, encontramos que Pablo arranca desde allí, entrando con todo prácticamente al inicio de la carta del desorden que había en esta iglesia. Y las cosas que tenemos que evitar nosotros aquí. Fíjense en versículo 10 al 13 del capítulo 1. Les ruego, pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa y que no haya entre ustedes divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Vean esto, porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre ustedes contiendas. Quiero decir que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo y yo de Apolos, y yo de Cefas o de Pedro y yo de Cristo. Déjame decirte una cosa. Qué tristeza cuando una iglesia no entiende lo que es trabajar como cuerpo. Cuando empezamos a mirar aquí lo que Pablo está escribiendo, Pablo está diciendo una cosa.
no estén divididos, sean de un mismo parecer. ¿Cómo pueden estar diciendo yo soy de tal persona o de fulano de tal o soy seguidor? Mis hermanos, nosotros somos seguidores de Cristo. No queremos gente que nos siga a nosotros. ¿Sabes por qué? Porque lo vamos a echar a perder a esa persona. Pero Cristo Jesús, que es perfecto en amor. Mis hermanos, nuestra dedicación es dirigir a cada uno a Cristo, a seguir a Cristo Jesús. Eso de que uno prefiere a uno y prefiere al otro, a mí me da tanta tristeza que puedan llegar a decir, oh, si no está el hermano, no hay reunión. Si no llega la hermanita, entonces se cancela todo. ¿Dijo quién? Oh, mis hermanos, no. No, el Señor estamos aquí, no venimos por una persona, estamos aquí por el Señor. En el capítulo 3, vean ustedes versículo 1 al 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di de beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía, porque aún son carnales, pues habiendo entre ustedes celos, contiendas y disensiones, ¿no son carnales y andan como hombres? Qué triste ver una iglesia así, ¿no? Qué tristeza ver una iglesia así. Y decir, yo no los pude tratar como gente madura, los tengo que tratar como niños. Hay veces que a mí no sé, empiezo a escuchar cuando dos personas en la iglesia están discutiendo una con la otra o hay fricción y yo digo, ¿por esto están discutiendo? Yo digo, wow, qué impresionante que esté hermanos en Cristo con la madurez que ya tendrían que tener y no hay manera de que puedan llevar las cosas juntos en armonía. Dice, aún son carnales porque hay contiendas. Fíjense ustedes, están peleando, ¿eh? Hay disensión, quiere decir que están discutiendo fuerte. Y hay celos. Vemos en el capítulo 4, y con esto voy a ir terminando en estos pasajes, pero toda la carta está dedicada a mostrar los errores que tenía esta iglesia. En el capítulo 4, versículos 18 al 20 dice esto. Mas algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a ustedes. Pero iré pronto a ustedes si el Señor quiere y conoceré no las palabras, sino el poder de los que están envanecidos o andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué quieren? ¿Iré a ustedes con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Wow, Pablo está diciendo, muchachos, ¿ustedes quieren que salga o vaya allá con la faja, con el cinto? ¿O voy a ir tranquilo para hablar con ustedes? Mis hermanos, es que existía un orgullo destructivo en esta iglesia. A ver quién es el más grande, a ver quién es el que puede prevalecer. Aquellos que dicen, yo soy el más importante. Fíjense en el 1 Corintios nuevamente, capítulo 12. Y veamos, lo dije esta mañana, lo vuelvo a decir esta noche. Vean que aquí está escrito esto, ¿saben por qué? Porque había un problema serio. Y cuando Pablo está escribiendo esto, es que algo estaba sucediendo en esta iglesia. Y le voy a decir en breve qué es lo que es. Versículo 15. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Verso 16. Si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. ¿Saben lo que estaba pasando aquí? Estaban diciendo, oh, no eres ojo, no sirves para nada. No eres del cuerpo. Si eres oreja, no sirves para nada, no eres del cuerpo. Mis hermanos estaban menospreciando, estaban apartando a la gente. El versículo número 22. Antes, bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles, fíjense que son los más que necesarios. Son los más necesarios. Una de las cosas que yo noto aquí es que todos querían ser iguales. Todos querían ser iguales.
No hay peor cosa, miren, les quiero decir una cosa, no hay necesidad de imitar a nadie. No hay necesidad de imitar a nadie. ¿Cómo quisiera hablar como este? ¿Cómo quisiera cantar como este? ¿Cómo quisiera ser músico como este? ¿Cómo quisiera predicar como este? ¿Cómo quisiera evangelizar como esta persona? ¿Saben lo que le estamos diciendo a Dios con eso? Le estamos diciendo, Señor, hey, ¿qué pasó conmigo? Todos querían ser iguales. Si todos fuesen oídos, quiere decir que estamos despreciando a otros. Porque es lo que dice el 15. Si dijera el pie, no soy mano, no soy del cuerpo. Y esto es lo que estaba haciendo esta iglesia. Estaban menospreciando a hermanos, como diciendo, tu don no es tan importante, no te necesitamos. Había un desorden tremendo. Copiaron, mis hermanos, como ustedes no se imaginan, trajeron costumbres paganas dentro de la iglesia y eso es lo que influenciaba dentro de aquella iglesia. Esta iglesia en Corinto estaba bien cerca de lo que es el templo de Delfi. El templo de Delfi, mis hermanos, se caracterizaba por 1000 prostitutas. 1000 prostitutas. ¿Y saben lo que hacían? Ustedes lo pueden buscar en la historia. Estas 1000 prostitutas encendían un incienso, olían ese incienso y quedaban drogadas de tal manera que empezaban. Y entonces la gente venía y pagaba, le pagaban a estas prostitutas, no solamente para escuchar mensajes supuestamente de los dioses, para tener relaciones sexuales con ellas también. Y entonces le pagaban. Después de allí lo llevaban a una cámara, a otro cuarto, donde estaba el que traducía lo que estaba hablando esta mujer. Era un desorden y eso lo trajeron dentro de la iglesia. Lo trajeron dentro de la iglesia. Estaban hablando en una manera vacilante. No se están sujetando a la soberanía de Dios, mis hermanos. Estaban buscando su propia gloria. Y vemos entonces en 1 Corintios 14, versículo 32, que no estaban sujetos a los espíritus de los profetas, es decir, a las escrituras. Versículo 33, pues Dios no es Dios de confusión. Había una confusión tremenda, no había paz. Y Pablo está diciendo, Dios no es Dios de confusión, sino que es de paz. Como en todas las iglesias de los santos, ¿saben lo que estaban diciendo ellos? Nuestra iglesia es una de las mejores, es la mejor. Y Pablo está diciendo, no, esta confusión que ustedes tienen es el orden que Dios quiere en todas las iglesias. Después, versículo 36, nos dice, ¿acaso ha salido de ustedes la palabra de Dios o solo a ustedes ha llegado? ¿Saben lo que estaban diciendo? No, nosotros tenemos la palabra de Dios. Estaban viviendo en desorden completo. Por eso que allí en el versículo 15 del capítulo 12, si dijera el pie, porque no soy de la mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. ¿Saben lo que dice en Efesios 4:30? Nos dice a nosotros que no contristemos al Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados. Y ahí en el versículo 7 nos dice, a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Quiero que entendamos esto. Mis hermanitos, lo que les voy a decir. Y espero aquellos que nos vean después a través de Facebook, los que no pudieron estar esta noche, puedan tomar nota de esto. No contristen al Espíritu Santo con el cual fueron sellados. Y nos dice aquí el versículo 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Quiero hacer otra pregunta. ¿Cómo puede un creyente tener gozo cuando no está utilizando los dones que Dios le ha dado? ¿Cómo puede un creyente tener gozo si no está usando el don que Dios le ha dado? ¿Cómo creen ustedes que está el Espíritu Santo? No contristen al Espíritu Santo con el cual fueron sellados. Y nos dice aquí que a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para provecho. Cuando un miembro de la iglesia y del cuerpo de Cristo Jesús no está usando los dones
que Dios nos ha dado a cada uno, mis hermanos, el Espíritu Santo está contristado, porque no vino a estar cruzado de brazos, no vino para darnos poder, no vino para darnos sabiduría. Hay una cosa que a mí me asombra, es porque en lo siguiente, hay personas que no tienen gozo. ¿Sabes por qué no tienen gozo? ¿Cómo pueden tener gozo si el Espíritu Santo está triste? Y hay una cosa que, si Pablo escribió esto, ¿por qué creen ustedes que escribió el capítulo 13? ¿Por qué creen ustedes que el capítulo 13 está en 1 Corintios? Algunos piensan, no, lo escribió para mostrar lo que es el amor y todo esto. No es cierto, porque ustedes ya lo conocen lo que dice el capítulo 13. ¿Por qué creen ustedes que en el capítulo 13 de 1 Corintios está diciendo que el amor no tiene envidia? Porque los corintios tenían envidia. Está escribiendo todo esto porque está mostrando lo que le hace falta a la iglesia. Y le está diciendo a la iglesia de Corinto, ustedes, les quiero decir una cosa, les muestro un camino más excelente, que es el camino del amor, porque esto es lo que va a prevalecer sobre todas las cosas. Y entonces Pablo les empieza a escribir que el amor no tiene envidia. ¿Por qué lo escribe? Porque eran envidiosos. ¿Por qué creen que Pablo escribió que el amor no es jactancioso? ¿Por qué creen que escribió que no se envanece, no hace nada indebido, que no se irrita, que no busca lo suyo propio y no guarda rencor? Porque esta iglesia, mis hermanos, estaba envanecida, esta iglesia estaba jactanciosa, esta iglesia estaba irritada, estaba buscando lo suyo propio, y no solamente eso, estaban guardando rencor en contra de los hermanos. Y Pablo le está diciendo, el amor no es así, el amor no es así. Ustedes tienen orgullo, ustedes tienen ira, ustedes están irritados todo el tiempo, ustedes tienen rencor, ustedes están resentidos. Lo que no se debía hacer, esta iglesia lo estaba haciendo. Y lo estaba permitiendo. Y hay una cosa que Pablo está diciendo aquí. Si yo hago todas estas cosas y no tengo amor, nada soy. Nada soy. Soy como un metal que retumba o retiñe, pero si no tengo amor, nada soy. Y hay algo que yo quiero, mis hermanos, porque necesitamos la ayuda de todos ustedes, que puedan compartir esto con los hermanos, de decir qué es una iglesia. ¿Por qué nos reunimos nosotros como iglesia? ¿Cuál es nuestro propósito como iglesia? ¿Estamos entendiendo todo lo que Pablo está escribiendo aquí? Nos estamos dando cuenta de que esto es lo que no debemos de hacer y entonces tenemos que hacer todo lo contrario. ¿Cómo debe de funcionar? ¿Qué es lo más importante? Les voy a decir, ¿sabes? Es tan fácil criticar, tan fácil criticar, tan fácil criticar. Oh, no se hace esto, no se hace lo otro, no sé por qué esto, lo otro. Y hay algo que noto, es que se sienten ofendidos cuando no hacemos nada, porque muchos dicen, bueno, en esa iglesia no se hace nada, y entonces estamos exigiéndole a otros lo que nosotros no queremos hacer, queremos exigir a otros que lo hagan. Hoy en día es tan fácil saltar de una iglesia a la otra, de esperar que todo tiene que ser hecho a la satisfacción de esa persona. Si no se hace así, entonces me voy a otra iglesia. Si he aprendido algo en estos pocos años, les voy a decir algo. Si he aprendido algo, es lo siguiente: personas que se van, personas que saltan de una iglesia a otra, es porque existe una patente. Mis hermanos, se van a otra. Me da tristeza porque empiezan a invitar a personas de aquí de la iglesia, vénganse aquí, porque esa iglesia se va a pique, se va a ir abajo, que entonces lo llevan a otra iglesia. ¿Y sabes qué? Miren, ustedes pueden hacer una lista de las personas que se han ido, ya no están más en la iglesia donde estaban, después de un tiempo se van, porque no están contentas, ni van a estar contentas, ni entienden lo que es el funcionamiento de una iglesia.
Y mis hermanos están aquí, están en la otra iglesia. Vuelvo a repetir, a mí Facebook me gusta y no me gusta, pues es una cosa, y ahí se ponen todos los que se fueron de aquí, entonces están en una iglesia allí. Y están allí y entonces, no sé, están sirviendo en esa iglesia, pero ¿sabes qué? Hasta el momento que se cansen de ese pastor o se cansen de otros hermanos, porque están buscando excusas, en esta iglesia no se hace esto, no se hace lo otro, siempre hay alguna queja. Yo la última vez que hablé con este pastor, le dije, mira hermano, te voy a decir una cosa, estoy orando por ti, porque lo que me hicieron a mí o le hicieron a la iglesia, tarde o temprano te lo van a hacer a ti. Porque ya lo han hecho en otras iglesias. Es una patente que siguen. Y están de paso. Son meteoros. Y están de paso. No entienden. Yo le pido al Señor, le dije a este pastor, yo le pido al Señor que tú puedas tener la capacidad de que se mantengan aquí por buen tiempo y trabajen y puedan echar la obra a crecer. Es mi oración por ti, hermano. Lo otro que vemos, que nos dice el Señor Jesucristo allí en Mateo 5, es que Él dice que no hay manera que podamos servir a dos señores. No hay manera. O servimos a uno más que al otro, pero no se pueden servir a dos señores. No hay manera. Fíjense que el versículo 23 dice, aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, vestimos más dignamente, y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. ¿Saben lo que está diciendo Pablo acá? Mi hermano, aquellos que tengan un don pequeñito, por así decir, porque no hay dones pequeños, les quiero decir a ustedes, no existe un don pequeño. Todos son importantes ante los ojos de Dios. Y cuando un hermano está mirando que otro tiene, vamos a decir, un ministerio que parece que no es tan importante ante los ojos de los demás, pero te quiero decir algo, es importante. Los que se meten en la cabina para que todos los instrumentos estén bien, esté sonando todo bien, y los micrófonos, es importante. Algunos dirán, oh. Personas que, por ejemplo, que nada más que están poniendo este teléfono aquí para que se esté grabando el mensaje. Algunos dirán, no es tan importante. No, todas las cosas son importantes. El que saluda es importante. El que cocina es importante. El que pinta una pared es importante. El que sirve a otras personas es tan importante. ¿Por qué? Porque estamos honrando y estamos estimándonos y estamos respetándonos, que sin esas personas que hagan ese tipo de trabajo, mis hermanos, ¿dónde estaríamos? ¿Dónde estaríamos? Somos todos importantes ante los ojos de Dios. Desde la cabina de audio, maestros, maestras, la alabanza, medios sociales, videos. El Señor Jesús nos dijo, el más pequeño de ustedes será el más grande. ¿Te acuerdas de eso en Lucas? El más pequeñito de ustedes va a ser el más grande. Es que hay algo que tenemos que mirar, es nuestra actitud. Les puedo decir algo, el que trabaja en la cabina, si lo hace con más amor que lo que yo estoy haciendo aquí, ¿quién creen ustedes que va a recibir más recompensa? Pues esa persona que está ahí, porque lo está haciendo de todo corazón, lo está haciendo con todo su ser, está sirviendo al Señor como tiene que ser, mi hermano. Y esto es lo que Dios tiene en mente, que no exista discordia y que no exista oposición, que nos preocupemos. Dice, preocúpense los unos por los otros. ¿Por qué? Porque Dios quiere unidad. Mis hermanos, no hay nada más importante que trabajar en unidad. No hay nada más importante que trabajar en unidad. Y Dios da más abundante honor al que le faltaba del cuerpo. Es lo que dice allí, versículos 25-26. Le dio más honor al cuerpo porque le puso aquel órgano, aquel miembro que necesitaba el cuerpo. Lo más lindo de todo es que cada iglesia tiene este privilegio. Ahora, quiero terminar con este versículo 31 del capítulo 12 de 1 Corintios. Porque dice allí, procuren pues los dones mejores, mas yo les muestro un camino aún más excelente.
Les quiero hacer una preguntita. Porque este versículo ha sido tan sacado fuera de su contexto que lo aíslan de todo. Y la pregunta que les quiero hacer es lo siguiente. ¿De qué estuvo hablando Pablo desde el capítulo 12, el versículo 1, hasta el capítulo 14? ¿De qué ha estado hablando? Que Dios es el que da los dones, ¿no es cierto? Que es Dios quien ubica en el cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, cuando está diciendo allí, procuren los dones mejores, Pablo lo que le está diciendo es lo siguiente. No es que tenemos que buscar, porque algunos les va a decir, oh, no, pero tú como creyente necesitas una segunda experiencia, necesitas un segundo bautismo. Necesitas una experiencia nueva después de la salvación. Nada puede estar más lejos de la verdad, porque mis hermanos, el versículo 13 dice que todos fuimos bautizados por un espíritu dentro del cuerpo. No necesitamos un segundo bautismo. No existe ningún versículo que diga que necesitamos un segundo bautismo. No lo dice. Pero cuando está Pablo diciendo aquí, procuren los dones mejores, yo les muestro un camino aún mejor. Les muestro un camino mejor. Ahora, lo preguntamos esta mañana, que Pablo está preguntando, ¿son todos apóstoles? ¿Cuál es la respuesta? No. No. ¿Son todos maestros? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. Mis hermanos, entonces, si es no a todo lo que estamos preguntando Pablo, las palabras esenciales de este versículo es mas yo les muestro un camino más excelente, mejor que todos. Y mostrar quiere decir, les quiero dar a manifestar lo que tiene que ser. Quiero que todos vean. Mis hermanos, y Dios nos mostró a través de su Hijo Jesucristo lo que la iglesia necesita. Porque Pablo está diciendo, procuren los dones mejores, pero está diciendo, procuren esto, que es el capítulo 13. Acuérdense que cuando escribían las cartas no habían capítulos. Pablo no escribió capítulo 13, verso 1, no, era toda una carta seguida. Las divisiones de los capítulos y versículos para que nosotros podamos ubicarnos un poquitito más rápido. Pero yo les quiero mostrar un camino más excelente. Y él les dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. ¿Nos ha dado Dios todo lo que necesitamos? ¿Nos ha dado Dios todo lo que necesitamos? Claro que sí. Porque Dios nos dio a cada uno, mis hermanos, nos dio a cada uno algo maravilloso para hacer dentro de su obra. Y mis hermanos, qué tristeza que hay personas que todavía no han encontrado su lugar dentro de la iglesia. Dios nos dio todo lo que necesitamos. ¿Sabes por qué? Porque nos ama. Todo lo que necesitamos porque nos ama. Todo lo que necesitamos porque nos ama cada uno. Y cuando cada hermano y hermana está dispuesto a decir, yo quiero tomar mi lugar dentro de este cuerpo, todos somos importantes. Y yo quiero que mi hermanito, mi hermanita, ¿sabes qué? Si ves a una hermanita en la cocina y dice, esto es todo lo que está haciendo esta hermanita, dile por favor gracias a esa hermana, dile gracias. Cuando vayas a una clase, dile gracias a ese hermanito o hermanita que está dando la clase a los jóvenes o a los niños. Mis hermanos, cuando estés en el grupo de alabanza, dile gracias, hermano o hermana, porque trajiste la alabanza. Dile gracias a la de la cabina de audio. Dale gracias a la persona que está al lado tuyo, porque, mis hermanos, hemos sido hechos todos miembros de un solo cuerpo. Un solo cuerpo, pensemos como eso. Nos necesitamos el uno al otro, tenemos que gozarnos el uno al otro. Una de las cosas que este capítulo nos está diciendo es que a cada uno Dios le ha dado la manifestación del Espíritu para que pueda hacer. ¿Sabes qué tristeza que es? Qué tristeza que es cuando personas
dicen, esto es trabajo del otro, yo no voy a hacer absolutamente nada, yo estoy aquí para que a mí yo quiero ser satisfecho, quiero que me den y me den y me den. Y cuando tenemos esa actitud, el cuerpo está enfermo. ¿Ustedes conocen la historia del buen samaritano? ¿Saben lo que destaca el buen samaritano? Y Jesús tiene un sentido del humor tremendo porque los samaritanos y los judíos no se llevaban entre sí. No se querían. Y el Señor les dice, les voy a contar la historia del buen samaritano. Cuando los fariseos escucharon eso, cuando los fariseos escucharon del buen samaritano, los pelos se le habrán puesto de punta. Porque el Señor en esa historia dice, había un sacerdote, estaba este hombre que lo golpearon bien feo y lo dejaron allí tirado en la calle, y viene el sacerdote y dice que vio, y siguió de largo. Y dice que después vino un escriba, que eran los que determinaban las leyes y estudiaban las leyes de lo que era la Biblia. Y dice que pasó, lo vio al hombre también y siguió de largo. ¿Cómo les habrá caído esta historia a los fariseos cuando le dijeron el buen samaritano hizo todo lo contrario que ustedes no hacen? Porque dice que el buen samaritano se bajó de su caballo, lo atendió, le vendó las heridas, lo llevó a una casa, a un motel, a un hotel, como ustedes quieran, y le dijo, mira, ponlo a mi cuenta, todo lo que él gaste yo voy a pasar de nuevo y yo te voy a dar lo que haya gastado este hombre. ¿Sabes qué destacó a este hombre? Que vio la necesidad y tomó acción. Tomó acción. Tomó acción. Mis hermanos, necesitamos, hermanitos, hermanas, que tomen acción y en lugar de estar criticando a los otros que no hacen nada, de decir, bueno, ¿cuál es mi parte? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Yo quiero concluir con esto. Yo estaba hablando esta mañana que si nosotros como matrimonios escuchamos bien lo que dice aquí y ejercitamos nuestros dones en la casa, porque allí es donde tenemos que ejercitar nuestros dones para que cuando lleguemos a la iglesia ya venimos adiestrados, ¿no es cierto? Venimos adiestrados. Cuando leímos esta mañana en Romanos 12, presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable. Mira, ¿te imaginas un hombre que se presenta delante del Señor y dice, voy a hacer un sacrificio vivo, santo y agradable delante del Señor? Para conocer cuál es la buena voluntad del Padre. Y encontramos que ese hombre mira a Cristo Jesús, que es la cabeza, y vemos el ejemplo que Él nos ha dado. Así como Cristo amó a la iglesia, y mis hermanos, Cristo se arrodilló delante de sus discípulos y le lavó los pies. Cristo atendió a las necesidades de cada uno, se humilló a sí mismo tomando posición de esclavo. ¿Te imaginas un hombre que viene delante de Dios y dice, vengo aquí en sacrificio vivo, santo y agradable? ¿Qué clase de marido va a llevar esa familia? Imagínate la esposa que haga esto. Imagínate a tus hijos que hagan eso. Qué diferente que sería la iglesia y qué diferente que serían nuestros matrimonios cuando tomamos la actitud y la posición de nuestro Señor Jesús. Ningún órgano del cuerpo está diciendo me voy a tomar el día libre. Porque si pasa eso, el cuerpo se enferma. En la mañana tú te levantas y el ojo no está diciendo hoy me voy a tomar el día libre. Y ¡wham! Se cierra el párpado y te vas a quedar así durante un día entero. Imagínate que el ojo izquierdo diga, bueno, si tú te haces eso, yo también lo voy a hacer.
¿Sucede eso? No. Están todos funcionando para el bienestar de todo el cuerpo. Y mis hermanos, necesitamos entender que somos todos importantes ante los ojos de Dios y todos tenemos algo para darle a nuestro Dios, pero más que nada nos dio para que nosotros demos a otra persona. Cuando nosotros entendamos lo que es la función de la iglesia, ustedes van a ver cuántas cosas. Vamos a estar tan entretenidos en lo que tenemos que hacer que no vamos a estar pensando en lo que no se hace en los demás, sino que me voy a preocupar en lo que yo tengo que hacer. ¿Estás de acuerdo con eso? Pues vamos a rogarle a nuestro Dios que cambie nuestra actitud, porque yo deseo que todos podamos tomar nuestro lugar dentro del cuerpo de Cristo Jesús, porque todos, Dios los ubicó allí por un propósito. Dios nos ha ubicado en la iglesia por un propósito. Y cuando entendamos eso, ustedes van a ver qué alegría que va a haber en esa iglesia cuando todos estamos haciendo, en lo poquito que podamos hacer, se convierte en mucho, cada uno haciendo su parte. ¿Estamos listos para orar y para pedirle a nuestro Dios? Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por este mensaje en 1 Corintios 12. Te rogamos y te pedimos perdón, Señor, porque nos has dado tanto y hay veces que no usamos o ponemos en práctica aquello que tú nos has dado. Hay hermanitos que tienen don de misericordia, hay otros que tienen el don de sabiduría, de discernimiento, de lo que es bueno, lo que es malo. Están aquellos, Señor, que quizás puedan pintar una pared o arreglar el piso o arreglar algo que está dañado en el edificio. Están aquellos que saludan, están aquellos que filman, aquellos que encargados de los instrumentos o el sonido. Padre, cada uno tiene un lugar importante. Pero hay tantas cosas para hacer, Señor, tanto para hacer. Vemos escuelas que están lastimando a nuestros hijos con enseñanzas que, bendito Dios, lo único que hacen es lastimar. Que, Padre, están tomando la posición de los padres cuando tendrían que estar enseñándole otras cosas. Sin embargo, les enseñan de sexo, les enseñan del homosexualismo, del lesbianismo. Padre divino, en escuelas corre y fluye las drogas y no nos damos cuenta, bendito Dios, cuánto peligro están pasando nuestros niños cada vez que van a la escuela. Señor, vemos la sociedad que está sufriendo por la desintegración de los matrimonios. Vemos hijos que han tenido mal ejemplo y por lo tanto en la vida no encuentran lo que es disfrutarla. Y Señor, hace poquito pasaron por las noticias de que habían unas gangas que Señor, mantenían sus luces apagadas en la noche y si alguien le daba un guiño de luz o le ponía las luces altas, eso le indicaba a esa persona que tenía que seguir a esa persona y quitarle la vida para introducirlos dentro de la ganga. Oh Padre Santo, ayúdanos, Señor, a alcanzar todo aquello que necesitamos alcanzar. Que bendito Dios, en estos últimos tiempos tu iglesia tiene que estar sujeta a la verdad de tu palabra. Y bendito Dios, levanta hermanos, hermanas, en este día, que podamos cada uno pues ubicarnos en nuestro lugar. Quita toda crítica, quita todo celo, todo egoísmo. Y gracias, Padre, gracias por lo que vas a hacer. Y todo esto te lo rogamos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de Cristo Jesús, para quien es toda la honra y toda la gloria. Amén. Amén.
Que Dios te bendiga. Por favor, no te vayas sin saludar a la persona que está al lado tuyo. Que Dios sea contigo y te dé una linda semana en el Señor. Nos vemos el miércoles y el domingo que viene. Recuerden que el viernes no hay reunión.